Tome asiento, por favor. Buenos días. ¿Sabe? Cada día que ocurre en nuestra vida, cada uno de ellos son espacios de gracia que Dios genera para nosotros. Y esos espacios de gracia tienen que ver en gran medida con la forma y las oportunidades que Dios nos da para poder testificar. Pero testificar es algo más que simplemente hablar acerca de Jesús. Por supuesto, incluye hablar de Jesús, pero testificar es también influir. Y eso significa influir en la vida de otras personas. Justamente de eso se trata. Tener casas de paz. Que nuestra casa sea un hogar donde la paz de Dios se sienta y se viva. Eso es un espacio de influencia también. No solamente es bendición, sino también con ello contribuimos a nuestra sociedad, porque estamos influenciando a otros. Ahora invito a que oremos y pidamos juntos la dirección de Dios. Padre, gracias por tu cuidado, por el amor tuyo. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos descansar y experimentar de ti cuidado y bendición. Bendecimos, Señor, ahora tu palabra y pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe durante ese tiempo. Queremos ser instruidos por ti, Señor. Que sea tu palabra nuestra guía en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los hogares experimentan muchos cambios todos los días. Y tener casas de paz implica varias cosas. Una de ellas es justamente que tener una casa donde la paz de Dios se vive, donde se experimenta y donde eso está haciendo influencia, esa parte es muy importante. Pero sabe, muchos de los graves problemas que experimentamos, no solamente en la ciudad, sino en el país, su problema base se encuentra justamente en el nivel social más bajo, es decir, en la familia. Hay problemas de macroeconomía, por supuesto, todos lo sabemos. Hay problemas en las estructuras, en la corrupción, etcétera. Por supuesto que eso existe. Muchos de los problemas se van a ver influenciados o agravados justamente dependiendo cuál es la base en ese sentido de la sociedad y qué tan firme o cómo se están moviendo las cosas ahí. ¿Por qué? Porque es en la familia donde se fomentan los valores. Es en la familia donde estás experimentando la capacidad de resistir e incluso la posibilidad de generar esperanza. Todo ello se genera hacia el interior de una familia. Entonces, muchos de los problemas están ahí, pero también, déjame decirle, una gran cantidad de soluciones posibles están justamente cuando las familias empezamos a vivir y a actuar con criterios, actitudes distintas. Y cuando se está caminando ahora hacia la gloria de Dios, cuando estamos buscando eso, entonces las familias tienen un papel importantísimo para la reconstrucción de un tejido social que hoy en día se encuentra roto. Entonces, esa parte es muy importante. Justamente el entorno de las familias es muy importante. Ahora, nuestros hogares, por supuesto que pueden convertirse en casas de paz. Y eso es posible porque el proyecto de Dios apunta justamente hacia eso. Así es que el proyecto de Dios apunta y va justamente parte de toda esa energía que Dios genera a través de su Espíritu, a través de lo que recibimos de la palabra, acerca de cuál es el propósito de Dios. Tiene que ver con que nuestros hogares se conviertan en casas de paz, porque Dios decide justamente en los hogares que cada uno de nosotros experimentemos. Ahora, siempre hay un punto de inicio. Si usted observa el pasaje que hemos leído hace un momento, el pasaje parece estar orientado particularmente hacia las mujeres, ¿es cierto? ¿Sí? Se refiere a las esposas. Y la parte final del texto habla acerca de Sara, ¿sí? Ok. En el libro del Génesis, déjeme ahora revertir la historia. En el libro del Génesis, Dios no le habló a Sara. Dios le habló a Abraham. Pongamos entonces ahora estas cosas en equilibrio. Vea lo que dice el texto. Tener esos hogares de paz es posible. Quiero que vea este texto. Primero,
porque Dios le dijo a Abraham: con tus descendientes formaré una nación, voy a bendecirte y haré famoso y serás bendición para otros. Esta frase, la parte final, serás bendición para otros, implica solamente el punto de inicio a través del cual la palabra de Dios va a llegar hacia un hogar. El texto que estamos viendo, el texto que nos sirvió de base de Primera de Pedro, parece apuntar hacia Sara. El texto del Génesis apunta hacia Abraham. Dicho de una forma más sencilla, si Dios quiere empezar contigo a bendecir a una familia, tú eres la persona indicada para hacerlo. Pero quizás puede empezar contigo, ¿sí? Y no importa realmente cuál sea la relación. A veces puede ser como abuelo, empiezas a generar bendición para que tu familia sea bendecida. No solamente tu esposa, sino incluso ahora tus nietos. Hay un lugar en donde empieza la forma de cómo Dios va a bendecir tu familia. Lo mismo puede empezar contigo o puede empezar con los hijos. ¿Quién dice que Dios no puede empezar con un hijo? Realmente Dios actúa donde Él quiere. Entonces, si conozco familias que Dios actúa a través de sus hijos. Déjeme ver, una historia famosísima en las Escrituras fue justamente la de un hijo. Déjeme mencionar uno de ellos. Hay varias historias, pero quiero mencionar una de ellas. La historia de José el soñador es de un joven que se convierte en instrumento de Dios para bendecir a su familia y de paso a una nación completa. Entonces, no importa en dónde empiece, cada uno de los dos textos finalmente apuntan hacia algo. Tú fuiste elegido para iniciar. No importa realmente si eres el hijo o el abuelo, o el padre o es la madre, no importa realmente. Cada uno de nosotros, en el momento en que tenemos ese encuentro para con Dios, en cada uno de nosotros Dios nos empieza no solamente a elegir, sino que nos empieza a capacitar y a fortalecer para que el proyecto de Dios finalmente se cumpla. Así es que no importa realmente en qué parte de la familia estamos, si somos padres o hijos o abuelos, etcétera. No importa realmente eso. No importa necesariamente si eres varón o si eres mujer. Simplemente es la persona a través de la cual Dios va a bendecir a tu casa. No importa en dónde estés. Cuando entiendes que fuiste llamado para eso, esa es la primera parte. Pero después, cuando empiezas a considerar lo siguiente, dices: hoy es posible que a lo mejor no voy a poder, porque de pronto nos pasa, ¿sí? Abraham también pensó en algún momento: no voy a poder, porque si no puedo medio llevar mi propia vida, menos voy a poder conducir la vida de otros. Puede ser que tú también tengas ese tipo de dudas como otros. Sin embargo, quiero que veas este texto, porque en este texto muestra un poco acerca de cuál es la idea de Dios para nosotros. Les digo estas cosas para que estén, vea conmigo, para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan en este mundo. Es posible que a tu mente vengan una cantidad de dudas acerca de si vas a poder. Este texto tiene una premisa, que es la parte que tú tienes que hacer, y también tiene una promesa. La premisa es muy sencilla y es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estar unido a Cristo, ¿sí? Esa es la premisa. ¿Ya descubrió cuál es la promesa? ¿Sí? Es sencillo, ¿verdad? Porque está en el mismo texto. La promesa es que sean felices. ¿Te interesa que tu hogar sea feliz? Yo pienso que sí. Prácticamente todas las personas siempre quieren que nuestros hogares sean felices. De hecho, la palabra paz, de que estamos usando como punto de referencia, casas de paz, realmente no solamente implica que no haya problemas, que no haya conflictos, sino que paz también significa que haya bendición, que haya que sean fructíferos, que sea un espacio donde haya armonía. No solamente que no haya conflictos, sino que haya armonía. Una forma distinta podría ser bienestar.
No habla precisamente de riqueza, pero que sí estemos todos en paz. Entonces, Dios le interesa eso, y Dios quiere hacer precisamente eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este texto? Estar unido a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo voy a estar unido a Cristo? Pongamos la parte más básica. Voy a estar unido a Cristo cuando yo voy a la Biblia cada día y descubro en la Biblia el consejo de Dios para mí. Voy a estar unido a Cristo cuando oro cada día y entonces voy conformando mi vida a la voluntad de Dios. Y voy a estar unido a Cristo cuando yo vivo el consejo de Dios, es decir, lo pongo en práctica. Entonces, cuando lees tu Biblia, oras y lo practicas, ahí eso es un espacio donde yo estoy unido a Cristo. Por supuesto, la unión con Cristo demanda ese acto continuo de estar con Él. Ahora, ustedes y yo todos los días recibimos cualquier cantidad de información distinta. Todos los días. Prendes la televisión, ves las noticias, algunas cosas por los periódicos, otras, y hay cualquier cantidad de mala información que recibimos. Todo eso influye directamente en nuestra forma de conducta, en nuestra forma de pensamiento. Entonces todo eso va a influir directamente en nosotros. ¿Qué es lo que haces en la mañana cuando lees tu Biblia y oras? Simplemente empiezas a prepararte para poder enfrentar un día más, pero ahora con la guía de Dios. A eso es lo que de forma breve le decimos pasar tiempo con Dios. De eso se trata. Tú empiezas tu vida entonces pasando tiempo con Dios, y cuando tú pasas tiempo con Dios cada día, entonces tu mente empieza a adquirir la mente de Cristo, porque finalmente la mente de Cristo, los pensamientos de Dios están en la palabra. Entonces cuando yo aplico eso y lo paso del papel a mi memoria, entonces mi mente empieza a ir cada día sabiendo más, pero después va a ir no solamente sabiendo, sino actuando más conforme a la mente de Cristo. Porque ese es el gran proyecto que Dios tiene para nuestra propia vida. Entonces, se trata de palabras y actitudes y testimonios que convencen. ¿Sabe? Lo que actuamos, lo que decimos, tiene mucho más peso que lo que nosotros estamos diciendo solamente. La forma en cómo actuamos, al final de cuentas, se convierte en un testimonio importantísimo. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué es tan importante el testimonio? Quiero que vea este texto conmigo. Dice, porque desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir, y ya había decidido que fuesen semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Esta frase de semejantes a, en este caso semejantes a Cristo, nos lleva a este punto. Fuimos llamados cada uno de nosotros a reflejar la imagen de Dios. Eso es testimonio. Testimonio no es que vean que somos personas honorables. No. Testimonio realmente implica que tú estás reflejando la imagen de Dios. Quiero que pienses un poco todas las implicaciones que están en todo esto. Porque Dios nos formó incluso a su imagen. Eso dice el libro del Génesis, capítulo 1. Dios nos creó a su imagen. Pero ¿de qué manera yo reflejo la imagen de Dios? Eso es testimonio. Reflejo la imagen de Dios. Miren, si de pronto la forma de resolver un problema son a sombrerazos, a gritos, bueno, esa no es una forma buena de reflejar la imagen de Dios. Si la agarro a golpes contra otro a la menor provocación, esa no es una forma de reflejar la gloria de Dios, ¿sí? No estoy reflejando su imagen. De hecho, la Biblia me muestra justamente todo lo contrario. ¿Cuál es todo lo contrario? La Biblia lo dice de una forma muy, muy concreta. Todo lo amable, todo lo puro,
todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en todo eso, dice, en eso pensad. Todo eso entonces es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Todo eso tiene que ver con reflejar la gloria de Dios. Entonces, reflejamos la gloria de Dios cuando estamos no solamente diciendo buenos consejos, sino cuando actuamos de una manera adecuada, cuando actuamos de una manera que honra a Dios. Eso nos va a llevar justamente a que en nuestro texto base de Primera de Pedro usa dos palabras para hablar acerca de esto. Reflejar la gloria de Dios tiene que ver con personas honestas y con personas que honran a Dios. Ahora, la honestidad de suyo es un valor muy importante, pero todos sabemos que podemos tener personas que son honestas en algunas cosas, pero no somos íntegras, ¿sí? Puedo devolver una cartera que encontré por ahí perdida y la gente va a decir, oye, qué persona más honesta. La devolvió con todas las tarjetas y traía dinero en efectivo. Es una persona honesta. ¿Qué tan íntegro soy? Porque íntegro implica no solamente que yo sea honesto en eso, sino una integridad en toda mi forma de vivir. ¿Sí? Entonces estamos hablando de algo distinto. De hecho, el texto habla de algo más. Justamente no es la honestidad como una cualidad moral, sino es una honestidad que refleja la idea bíblica de la santidad. Tú fuiste llamado a ser santo, no solamente honesto. Fuimos llamados a ser santos. Y la Biblia dice de una forma muy concreta, ¿por qué? Sed santos como vuestro Dios es santo. Así es que la razón de por qué buscamos santidad es justamente porque nuestro Dios es santo. Si me voy a relacionar con un Dios que es santo, no puedo estar pensando en tranzas, discúlpeme las frases, son muy coloquiales, tranzas, chanchullos y todo ese tipo de cosas. Obviamente eso no va con la santidad de Dios, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, hablamos de santidad, dicen las Escrituras, en toda vuestra manera de vivir. Eso implica santidad. No quiere decir que ya no toques el piso para que no te contamines, ¿no? Déjame incluso usarlo en una forma distinta. Cuando hablamos de santidad, tampoco es de apartarme y ya no tener contacto con nadie. Santidad en este caso, alguien la definió, una palabra muy elegante, dice, una santidad intramundana, en el mundo. Ahí es donde nosotros necesitamos ser santos, en medio de una sociedad que está corrupta. Ahí es donde necesitamos ser santos. En medio de donde están los problemas, ahí es donde se vive la santidad. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ahí donde hay tinieblas, ahí es donde necesitamos hombres y mujeres de luz. Porque están en tinieblas todos los demás. Ahí es donde necesitamos hombres y mujeres de luz. Necesitamos hombres y mujeres que sean como la sal que transforma, que previene de la corrupción. ¿Por qué? Pues porque allí, en medio de la sociedad corrupta, ahí es donde estamos. Entonces, dicho de una manera distinta, estamos ahí. Ser santos es para poder ser influencia en la cultura donde Dios nos ha colocado, donde todo el mundo se acostumbró a que el que no tranza no avanza, donde nos hemos acostumbrados, cooperas o cuello, ¿ok? A eso nos hemos acostumbrado, ¿sí? Nos hemos acostumbrado a pasarle el diezmo a todos, ni siquiera para la iglesia. Cada negocio que hay que dar, hay que entrarle con su diezmo, hay que pagar cuotas. Todo eso es parte de la realidad en la que vivimos. Y ahí es donde necesitamos ser santos, en una sociedad que está corrupta.
una sociedad que es promiscua. Ahí es donde necesitamos vivir en santidad. ¿Sabe? Puede no ser fácil, déjame referirme a los varones. Yo sé que también puede pasar con las mujeres, pero déjeme referirme ahora a los varones. Donde puede ser difícil para los varones, pero tenemos que honrar el pacto que una vez yo hice con mi esposa. Alguna vez yo pacté con ella, hace 30 y tantos años pacté con ella, de que yo iba a permanecer con ella en la vida y en la muerte. Alguna vez hice ese pacto. Cuando llegué a los 25 años, mi esposa me decía: oye, hay que renovarlo. Le digo: no, yo no tengo por qué renovarlo, sigo en el mismo. ¿Para qué voy a renovarlo? Y me ahorré mucho dinero además. El mole. Sí, la verdad es que se trata de ser fieles a ese tipo de pactos. No es que nunca fallemos. Eso es cierto, seguimos fallando. Sigo equivocándome, sí, pero también estoy dispuesto a permanecer fiel a ese pacto. Me equivoco, sí, y me regreso para poder seguir siendo fiel en ese pacto. Entonces tenemos que aprender a honrar ese pacto. ¿Sabe? Déjame decirle eso. Ahí sí se requiere hombría. Ahí sí se requiere ser hombrecito para poder mantenerse en el pacto. Pero sabe, esa hombría también tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros, porque no es porque somos buenos, simplemente lo que hace Dios. Y eso también tiene que ver con honrar a Dios, porque honrar a Dios es llevar a la práctica la palabra del Señor y vivirla de una manera que estemos anunciando a la comunidad donde Dios nos ha colocado. Anunciamos las cosas que estamos haciendo, anunciamos que Dios efectivamente está presente, no solamente que le digamos Dios vive y puede, sino que con una conducta adecuada le digamos: me cuesta trabajo, pero Dios lo está haciendo en mí. No soy perfecto, pero día a día Dios sigue trabajando en mí para poder perfeccionarme. No es que somos perfectos, sino que caminamos hacia la perfección. El apóstol Pablo decía de una forma muy sencilla: no es que ya lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. ¿Sabe? No es que estoy del otro lado, pero cada día busco cómo poder hacer eso de una mejor forma. Entonces, honestidad es importante. Darle la gloria a Dios, por supuesto que es importante. Y honrar a Dios con nuestra obediencia y con nuestra vida, con la presencia de Cristo en nosotros, también nos conduce a un escenario justamente donde todas las cosas empiezan a entrar ahora sí en un círculo virtuoso, donde cada vez que haces algo, eso se traduce en bendición, porque honras a Dios con obediencia y de esa manera muestras que estás en Cristo. Pero hay algo que ocurre cuando tú haces eso. Cuando tú estás honrando a Dios, hay algo que va a ocurrir, y eso tiene que ver con que muestras a otros de la bondad de Dios, pero también nuestras propias vidas empiezan a experimentar de la promesa de Dios. ¿Se acuerda que al inicio vimos una premisa y una promesa? Si tú estás con Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vas a experimentar bendición de Él. Tú estás viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tú eres partícipe de esas promesas, y simple y llanamente empieza a continuar algo acerca de todo esto. Entonces se genera un testimonio que Dios va a usar para poder incluso convencer a otras personas. Entonces simplemente forma parte todo de un solo conjunto, donde cada una de las cosas ayuda a la otra, porque ese testimonio que está convenciendo a otros se convierte en algo irrefutable. Me pueden decir que me he equivocado, lo cual van a tener razón. Hay muchas cosas en las que constantemente me equivoco, pero también al mismo tiempo alguien puede testificar de que continúo en el mismo proyecto al que Dios me ha llamado.
Y es un testimonio acerca de una vida que al final de cuentas, día a día empieza a ser transformada para la gloria de Dios. Entonces, hay cosas que son muy, muy importantes en nuestra vida. Cada uno de nosotros le vamos a dar importancia a algunas cosas. Por ejemplo, si lo importante para ti es tu trabajo, tú vas a invertir muchas horas en tu trabajo. Y quizás si es muy, muy importante, vas a hacerte un especialista en ese tipo de empleo que estás desarrollando. Si lo importante para ti es tu familia, tú vas a invertir tiempo en tu familia. Si lo importante para ti es el deporte, tú vas a invertir tiempo en el deporte. ¿Sí? Jesús lo dijo en estas palabras: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué es lo más importante? Porque yo le puedo decir que algunas de las cosas que acabo de mencionar son importantes, pero no son las más importantes. El trabajo es importante, pero no es lo más importante de mi vida, porque algún día ya no voy a trabajar. Yo espero, ¿verdad? Al menos algún día ya no voy a trabajar. Pero hay cosas más importantes. Y nosotros tenemos que buscar con claridad qué es lo más importante para nuestra vida. El texto que acabamos de leer de Primera de Pedro, de pronto habla acerca de la belleza. Y habla de la belleza exterior comparándolo con la belleza interior. La belleza exterior es importante, por supuesto. No es lo más importante. Tu ser interior es más importante que la belleza externa. A todos nos importa la apariencia. Casi no hay personas que de verdad podamos decir que la apariencia no nos importa. Sí nos importa. Y somos vanidosos por naturaleza. Me baño, me peino, ¿sí? Eso es lo mínimo que voy a hacer, ¿no? Porque no puedo presentarme tal y como amaneció hoy en la mañana. Entonces, sí hay un área donde sí me importa, pero no es lo más importante. No descuides aquella parte, pero hay que dedicar tiempo específico a lo que es muy importante. Y eso es lo que nuestro ser interior y nuestra belleza interior es finalmente algo que forma nuestro carácter. Y este cuerpo, por más guapo que pueda estar el suyo, el mío no, pero el suyo tal vez sí, pero por más guapo que pueda estar el suyo, con ese cuerpo no se va a ir a la presencia de Dios. Y alguien, el otro día estaba por aquí alguien comentando, dice: lo bueno es que voy a tener uno como de 20. Bueno, está bien, ok, pero al final de cuentas no es con este cuerpo que nos vamos a ir a la presencia de Dios. Por más que lo cuidemos, por más que nos afanemos en darle belleza, no sirve para estar aquí. Y está bien que lo cuidemos, porque incluso ese cuerpo es parte de los dones que Dios nos dio, y nos lo dio para que lo cuidemos, y es un templo del Espíritu Santo. Por eso es que hay que cuidarlo. Es el templo donde en este momento reposa el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que sí lo cuidamos a este cuerpo, pero no es lo más importante. Lo más importante tiene que ver con nuestro ser interior. Y hay dos palabras que se utilizan en el texto que acabamos de leer para definir esas cualidades de nuestro ser interior. Voy a usar este triangulito para poder mostrar que al final de cuentas eso también forma parte de un conjunto. Hemos visto de forma inicial que la santidad, honestidad, santidad forman parte de ese ser interior, y que esos son una parte muy, muy valiosa y que sirven de testimonio para los demás. Pero también es la amabilidad. Y una cosa más, en el texto que estamos usando dice tranquilidad. Esos tres elementos
son una forma importante de cómo dar testimonio. Piensa en esto. Tranquilidad no solamente es que alguien esté tranquilo, sino la tranquilidad tiene que ver con personas que son apacibles, que no andan aceleradas, que pueden darse un tiempo para escuchar a otros. La tranquilidad es un elemento, es una de las características de hombres y mujeres que están honrando a Dios, que aprenden, entre otras cosas, a ser pacientes, a esperar. Eso es parte de las características que Dios busca y Él mismo forma cuando nosotros estamos en comunión con Él. Aprendemos a ser pacientes en el Señor, pero también la amabilidad. Jesús mismo fue amable. Jesús mismo nos mostró, porque amabilidad tiene que ver con bondad, con misericordia. Entonces, la amabilidad y la misericordia tienen que ver con esta forma de cómo las personas están siendo influenciadas. Quiero que piensen esto. Seguramente un área donde a ti te gustaría ejercer influencia, seguramente es en tu propio hogar, en tu propia casa. La gente puede responder a algunas cosas cuando de pronto alguien, una persona de esos mandones que siempre tenemos, y a veces lo somos, puede responder porque lo digo yo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque yo te lo estoy diciendo, porque soy tu mamá. ¿Okay? Sí responden y van a hacer lo que les estamos indicando, pero no influimos en ellos, o al menos no influimos positivamente en ellos. Lo imponemos, pero nada más. Entonces, la amabilidad es distinta, porque la amabilidad te lleva a otro tipo de cosas. Con una actitud amable sí puedes influenciar en la gente. Con una actitud pacífica, paciente, puedes influir en las personas. Con una actitud de santidad, honestidad, tú puedes influir en las personas. Esos tres elementos son elementos que influyen para la conformación de una familia que está en paz. Pero también, por último, con todo esto, son formas de cómo también nosotros honramos a Dios. Honramos a Dios cuando somos amables, cuando somos pacientes, cuando vivimos en santidad. Y cuando honras a Dios, tu casa poco a poco empieza a convertirse en un escenario de paz que sirve de influencia, no solamente para ti, sino sirve de influencia para otros hogares, porque la gente al final de cuentas lo puede observar y de pronto dices: oye, hay problemas en la ciudad, pero veo que ustedes están tranquilos. Veo que existen estos problemas, pero veo que ustedes van caminando de una forma distinta. Y entonces esa casa de paz empieza a ser también un foco de bendición para la gente que está a tu alrededor. Oremos ahora. Padre, gracias por tu cuidado, por tus palabras, Padre. Gracias porque podemos descansar en ti y saber que tú nos has dado lo necesario, Señor, para que experimentemos de tus bendiciones. Nuestro Dios, por ti hoy estamos aquí y estamos buscando, Señor, que nuestras casas experimenten paz. Queremos honrarte a ti. Crea tú en nosotros, Señor, un espíritu apacible. Crea en nosotros hombres y mujeres que seamos amables y podamos influenciar de forma positiva a la gente que está en el derredor nuestro. Crea en nosotros la santidad necesaria a través de la cual testifiquemos del Dios en el que hemos creído. Sabemos que nos equivocamos, Señor, lo reconocemos, pero también nos ponemos en tus manos para que seas tú quien siga haciendo la obra en nuestras vidas. Te bendecimos en Jesucristo. Amén.